ingeniero Darwin Alulema. En este caso vamos a realizar el laboratorio número 6, el grupo conformado por Cóndor Kevin, Lima Diego y Ocampo Anthony. Bien, el laboratorio nos pide la máxima transferencia de energía. Entonces tenemos estos valores para calcular la potencia en cada resistencia y voltaje. Entonces se empieza por una resistencia de 220 ohmios y tenemos la fórmula para calcular la potencia, que es voltaje por intensidad, donde el circuito, que lo verán más adelante, nos da un valor de 2.32 voltios y una intensidad de 10.6 miliamperios. Esta intensidad es calculada mediante el simulador del laboratorio, que a continuación lo pueden ver. Entonces se anota cada uno de estos valores. Como pueden observar, aquí se anota la intensidad y el voltaje en el circuito armado. Nos pide que se arme este circuito, con un voltaje de 15 voltios, de 1.2 kilo ohms y una resistencia RL. Entonces nos pide medir el voltaje de la corriente para cada valor de la resistencia RL, que en este caso sería de 220 ohmios. Entonces cada valor que nos arroja el amperímetro y el multímetro se va anotando en una tabla. De igual forma para 470, 680, 820, 1000 ohmios, 1500 ohmios, 1800 ohmios, 2200 ohmios, 3900 ohmios, 4700 ohmios. Entonces aquí lo único que se hace es, mediante la fórmula, reemplazamos los valores obtenidos experimentalmente para compararlos analíticamente mediante una tabla. Entonces solamente utilizamos la misma fórmula para todos los casos en cada resistencia. Entonces ahora, para calcular el RL para cada valor dado, y se anotarían los resultados. Entonces ahora, por ley de Ohm, utilizamos que el voltaje es igual a intensidad por resistencia, donde tenemos que el RL es igual a 220 ohmios, que es un dato que nos proporciona el ejercicio, y el RT, como se puede observar, es 1420 ohmios. Entonces utilizamos la fórmula, despejamos la intensidad y obtenemos el valor de la intensidad, el valor del voltaje que se vio anteriormente, y obtenemos el valor de la potencia en esa resistencia, medida en watts. En este caso sería 0.0247 watts. Y para el primer caso, mediante el anterior proceso, nos dio 0.024.6 watts. Y como solo nos cambian los valores para hacerlo y el RT calculado, entonces utilizamos la misma fórmula y el mismo proceso para los siguientes resistencias que se debe calcular. Básicamente es repetir el mismo proceso con todas las resistencias. Y por último obtenemos la tabla de comparación de datos. Bien, eso sería todo. A continuación se explicaría, se utiliza el circuito para armar en la plataforma del simulador.
De ahí que donde dice batería, de ahí vamos a sacar nuestra fuente de voltaje, ¿no? Si ves en esta tuerquita, aplastas ahí y le pones el valor del voltaje que necesitamos, que en este caso es el voltaje de 15 voltios. Ya. Y aquí en rotación le vas a dar, así vas a girar lo que necesites para hacer el circuito, mija. En este caso le vamos a poner 270. O, eso, ya. Ahí está, chato. ¿Dónde está? Aquí está. De ahí pones dos resistencias, ¿ya? La primera es de 1.2 kilo ohms, creo que es. Asimismo pones en la tuerquita y para ajustar el valor de la resistencia vas poniendo por colores. Entonces para 1.2 kilo ohms es 1200 ohms. Le vas haciendo el código de colores. Ahí creo que está encima. Y de ahí en tolerancia tienes que irle probando para ver cuál te queda 1200 justo en esta parte de aquí, donde te estoy mostrando cómo vamos. De ahí le vas así en la tolerancia, le vas probando así cualquiera de los que te sirva para que te quede 1200 justo. Ahí dice 1206, entonces toca buscar otro. Ya, en este caso de la tolerancia es más o menos 0,5%, pero ya te da los 1200 ohmios, que es lo que necesitamos, ¿no? De ahí la resistencia, de la otra resistencia, que en este de- ¿dónde está? Hagámosle la resistencia de 220, mijo. Ya sabes, igual ahí tienes que ir tanteando hasta te salga los 220 justos. 220. Ya, mijo. Ahí está de 220. Y ahí para conectarle es igualito así al... Es incluso más fácil que el Tinkercad, loco, porque este se conecta igual que los otros simuladores que no nos deja usar el Ingen, porque supuestamente son muy fáciles. De eso lo aplastas en la punta de la batería y ya te sale un cablecito, ¿no? Y le pones en la patita de la resistencia. Ahí está, loco. Están conectados los dos y ahora está ahí para el batímetro. Aquí está, mija, que dice wattmeter. Con este vamos a medir la potencia. Ya. La potencia, ya sabes que la fórmula de la potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces, lo que hace el potenciómetro es, ¿qué digo potenciómetro? El batímetro es medir la corriente y medir el voltaje y multiplicarles a los dos. Por eso aquí te da cuatro patitas, in, out, B y BG. Ese toca conectarles al circuito que estamos armando. Entonces ya sabes que para medir corriente te toca medirla en serie. Y así le vamos a conectar a estas cosas. Conectas en serie. El in y el out es para corriente. Ahí está conectado en serie, ¿ya? Y el B y BG es voltaje. El voltaje se conecta en paralelo. Y vamos a medir la potencia de la resistencia de 220 ohmios. Ya, cuando esté conectado así, ya está en serie y en paralelo, loco. A ese visto le quitas, loco, así. Le das un clic ahí
y le quitas el visto y ya te mide la potencia, que es 0,026 watts. Y eso es todo.